Más porque hoy recibimos en los estudios de Radio a un amigo de la casa, al que ya teníamos ganas de volver a ver frente al micrófono de cuerpo presente, eso sí, con todas las medidas de seguridad habidas y por haber, a don Pablo Martínez Bernal, que es Head of Sales para Iberia de Amiral Gestión. ¿Qué tal, Pablo? Muy bienvenido. Buenos días, Luisfer, muchas gracias. Bueno, pues ya estamos todos, así que comenzamos. Bueno, y ya les advierto que hoy tenemos por delante un programa en el que tenemos que coger papel y boli y tomar muy buena nota de lo que nos vaya a contar nuestro invitado de hoy, porque vamos a profundizar sobre un tema del que ya hemos hablado en alguna ocasión, pero de una manera muy específica y con un acercamiento muy profesionalizado. Vamos a hablar de la inversión en Asia. Es una constante en los mix que se introducen en los fondos de inversión, en las carteras internacionales. Siempre que oímos hablar algún gestor de diversificación, pues parece que hay que estar expuesto a materias primas, a renta fija, a renta variable, tener mercados como el americano y, como no, hablamos siempre de países emergentes. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay detrás del interés de los inversores en estos países? Y lo más importante, ¿cómo ha de ser esta aproximación? Ya que en Asia hay países que lo hacen mejor y peor, y también hay compañías con potencial y otras que no lo tienen. De todo ello vamos a hablar hoy con Pablo Martínez Bernal, pero antes vamos a buscar la lección con Manuel Llamas. Hola, soy Gonzalo Recarte de Cobas y escucho Tu dinero nunca duerme. Bueno, querido Manuel, programa muy interesante el que tenemos hoy por delante. Vamos a hablar de un mercado que parece que todos conocemos muy bien, pero que en realidad yo creo que es extraordinariamente desconocido para todos. Así que lo que te quería pedir, Manuel, es que nos explicaras brevemente cómo ha sido la evolución de los mercados asiáticos en los últimos años para hacernos una idea de dónde nos encontramos. Bueno, más que hacer un repaso sobre la evolución de los mercados asiáticos, lo voy a enfocar de otra forma. Vamos a hacer un repaso sobre la evolución de las economías asiáticas. En este programa ya hemos repetido en muchas ocasiones que más allá de la evolución particular de determinadas compañías, la bolsa a largo plazo lo que suele reflejar, los índices, que es donde se concentran y que están formadas por las principales compañías cotizadas del planeta, pues esos índices lo que reflejan a medio o largo plazo es el crecimiento general de la economía mundial o de la economía de determinados países o determinados continentes. De tal forma que si vemos, por ejemplo, la bolsa norteamericana, que fue la primera en desarrollarse y la que tiene una mayor trayectoria, vemos cómo el crecimiento de la bolsa norteamericana ha estado perfectamente ligada al crecimiento de la economía estadounidense. Pues sucede algo parecido con el caso de Asia. En el año 1990, la renta per cápita de China era de tan solo $1.500 al año y la de India de tan solo $1.700 al año. Es decir, eran países enormemente pobres, siendo los dos países más poblados del planeta. Hoy, sin embargo, China cuenta con una renta per cápita de $15.000 y India tiene de más de $7.000. La renta per cápita de China se ha multiplicado por 10 en tan solo 30 años y por 4 en el caso de India. En el año 1990, la renta per cápita de los países más ricos multiplicaba por 20 la renta per cápita de China. Ahora esa diferencia se ha cortado de forma drástica a tan solo 3 veces. Y como digo, estamos hablando de los países más poblados del planeta, con todo lo que ello supone en cuanto a reducción de pobreza y desigualdad a nivel mundial. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido menos pobreza que hoy. Más del 90% de la población mundial era enormemente pobre. Cuando digo pobre es que vivían con el equivalente a menos de $1,9 al día. Hace apenas 2 siglos, más del 90% de la población. Hoy, sin embargo, este porcentaje se ha reducido a menos del 10%. Y esto se debe básicamente a Asia. En el año 1990, como digo, y no es una fecha baladí, año 1990 es cuando, en el año 89 es cuando cae el muro de Berlín, cuando se derrumba la Unión Soviética y cuando China especialmente empieza a abrirse a la economía
a la economía de mercado precisamente debido al desastre, al colapso de la economía planificada. Pues bien, como digo, en el año 1990 Asia registraba 1.400 millones de pobres de solemnidad. Hoy esa cifra se ha reducido a apenas 200 millones y sigue bajando. Asia, insisto, el continente más poblado del planeta, vivía en la más absoluta pobreza hace apenas unas décadas por culpa de esa economía planificada, donde no había propiedad privada y donde el capitalismo brillaba por su ausencia. Hoy, sin embargo, la situación es muy diferente. Hoy la pobreza mundial se concentra fundamentalmente en África, pero Asia ya no es un continente pobre. China es una de las principales economías del planeta, su renta per cápita sigue creciendo de forma muy sustancial. De hecho, un dato que me parece relevante más allá del crecimiento, el país más capitalista del planeta, cuando tú realizas una encuesta y dices, preguntas por el capitalismo, ¿cuál es la población más propensa, más favorable al capitalismo? No es Estados Unidos, no es Reino Unido, no es ni siquiera Suiza, sino un país comunista como Vietnam. Son los vietnamitas los que aman el capitalismo, y los chinos les pasa algo parecido. Por lo tanto, este crecimiento, esta reducción de la pobreza se acaba traduciendo, como es lógico, en mercados bursátiles. La adopción del capitalismo, el desarrollo del comercio han dado como resultado pues el auge de grandes empresas, compañías cotizadas, mercados de capitales que ofrecen grandes oportunidades de inversión, tal y como nos va a explicar nuestro invitado de hoy. Bueno, pues exhaustivo análisis el que nos has hecho, Manuel, así que te lo agradezco especialmente. Vamos a ver qué viene en la pizarra de Domingo en el día de hoy. La pizarra de Domingo, después de este análisis pormenorizado que nos ha hecho Manuel para su lección de hoy, en el tema de hoy, en el que vamos a hablar de ese nuevo fondo que tiene Amiral Gestión, y que ahora veré si soy capaz de pronunciar correctamente, nuestro invitado nos lo va a decir, pero la pregunta de hoy, Domingo, es ¿por qué a tu juicio Asia siempre ha sido un fijo en esos mix de diversificación? Bueno, lo primero por lo obvio. Porque si quieres diversificar tienes que tener claro, todo. Claro, suena como lógico. Oye, pues tengo aquí un poquito de Europa, tengo aquí empresas de primer mundo, empresas consolidadas, pues parece un poquito exótico, y es cierto que aunque solo sea por diversificación geográfica, pues tienes Asia y ya está. Digamos que en los últimos 20-30 años, no solo por esta obviedad, sino porque se ha puesto un poquito de moda, en buena parte por lo que nos dice Manu, es la región de más crecimiento, y esa intuición que nosotros hemos dicho a veces de al final la bolsa es un reflejo del crecimiento de las economías. Lo que pasa es que luego eso hay que ponerle muchas comillas. Yo creo que ahora con nuestro invitado pues veremos cómo se produce ese reflejo, si es directo, si no, si nos vale para todo. Y en este sentido, yo lo que sí que le diría al inversor medio es que hay que tener cuidado con las modas. De hecho, es casi uno de los mensajes que nosotros solemos lanzar en este programa. Normalmente hablamos más de sectores, ¿no? Y decimos, cuidado con las modas tecnológicas, cuidado con las modas de un sector que está muy caliente en bolsa, creciendo y parece que se va a disparar. Pero también podríamos ampliar esa precaución a las modas casi geográficas, podríamos decir. Porque el ruido de mercado te puede hacer cometer dos errores en este caso. En primer lugar, piensas en Asia y lo metes todo en el mismo pack. Y no, a ver, la situación de las economías y también de las bolsas y las empresas de India, de China, de Vietnam, de Japón, de Hong Kong o de Singapur es que no tiene nada que ver. Son países absolutamente diferentes. Sería como pensar que invertir en España es igual que invertir en Grecia o invertir en Suecia o en Estonia. Cualquiera de nuestros oyentes dirá, hombre, sí, son todas europeas, pero son 4 países y 4 mercados y 4 tipos de empresa casi que no tienen nada que ver. Porque encima luego cada empresa es diferente. Sí, y eso vale para España y vale para Asia. Es mejor, yo creo ahora mismo, invertir en una empresa europea que esté bien de precio que en una asiática que esté cara. Entonces, en ese sentido, ¿tiene lógica la diversificación geográfica? Sí. Asia es uno de los continentes, sobre todo el este asiático, es que luego decimos Asia y Asia es muy grande, Asia también es Mongolia o también es Oriente Medio, pero bueno, digamos el este asiático, que es en lo que siempre pensamos, sureste asiático, ¿tiene grandes oportunidades? Sí. Además es una región que tiene algunas de las oportunidades
desde el enfoque value que muchas veces predicamos aquí, empresas sólidas a largo plazo, no muy estudiadas, que a los analistas les cuesta mucho llegar por temas que van desde el idioma y de que la información ni siquiera está en caracteres occidentales, sino es verdad, es que son tonterías, pero que luego al final... Está en ideogramas. Claro, que tiene su importancia, porque para analizar una empresa japonesa no es tan fácil como analizar una inglesa o alemana. Entonces, sí que hay oportunidades muy interesantes, sí que hay inversores que están haciendo cosas muy interesantes, pero cuidado con simplemente decir, como es Asia, todo vale. No, yo creo que ahí es donde nos podríamos equivocar. Bueno, pues precisamente para no equivocarnos, ¿qué os parece si nos vamos ya directos a la tertulia? Bueno, Pablo, te he visto cuando oíamos algunas partes de la lección de Manuel Llamas, incluso de Domingo, pues anotar, tomar notas, incluso hacer algún gesto de la cabeza. Vamos a ir a ello enseguida, Pablo, pero es tradición en este programa. La primera pregunta llega de la mano de Value School con Luis Alberto Iglesias, así que, Luigi, abres fuego la tertulia de hoy. Bueno, pues Pablo, mira, te quería preguntar acerca de las regiones y países que conformarían el ámbito de inversión del fondo, porque es que Asia es gigantesco. Nombraba Manu a Vietnam, pero claro, también está Singapur, que tiene muy poquito que ver con China, por supuesto Hong Kong, Taiwán, en fin. ¿En qué países invertís? Y también creo que no sé si incluís a Japón, porque muchas veces uno va a buscar fondos de inversión de la región y se encuentra con que algunos excluyen Japón por razones que seguramente tú nos puedas comentar. En vuestro caso, ¿en qué zonas geográficas, en qué países concretamente invertís? Pues efectivamente, Luigi, invertimos en Japón. Tradicionalmente los fondos de inversión que invierten en Asia, literalmente existe un índice que es Asia excluyendo Japón, y nosotros ahora lo comentaremos por diferentes motivos. Creemos que es un error el dejar de lado Japón. Nos parece una oportunidad muy interesante, pero la verdad es que somos bastante flexibles. Evidentemente, pues va a haber países en donde a lo mejor la seguridad jurídica pues es quizás un poco cuestionable. Se habla mucho de los mercados frontera, que son los que están pegados a los emergentes. Pues por ejemplo, Myanmar en estos momentos pues no es invertible, pero la verdad es que tenemos total flexibilidad a la hora de seleccionar países, y eso es un poco la filosofía que siempre ha tenido Amiral Gestión, el ser lo más flexible y oportunista posible, pues te permite el no cerrarte oportunidades. Sí que es cierto que en estos momentos el fondo Sextant Asia pues tiene cierta concentración en unos pues poco más de 10 países, pero evidentemente eso con el tiempo va a ir evolucionando, y a medida pues que haya mercados que de repente presenten valoraciones más atractivas y haya pues más ideas, vamos a ir rotando, pero fundamentalmente pues Japón, Indonesia, Filipinas, Hong Kong, Singapur, son Tailandia, Vietnam, son en estos momentos pues los países que vemos más interesantes para invertir. Efectivamente, el tema de hoy es hablar sobre el mercado asiático, intentar hacer una aproximación, como yo decía al principio, más profesionalizada, con un ojo crítico, intentando entender por qué se invierte en un país o en otro. Ahora vamos a profundizar, Pablo, porque Amiral Gestión tiene ahora el Sextant Asia. ¿Lo he dicho bien? Sextant Asia, sí. Perfecto, que es la Sextant Asia, me encantaría que se llamase Sextant Asia, es Sextant Asia. Sextante Asia sería casi la traducción al español perfecta. Casi la primera pregunta que te quiero hacer yo es ¿por qué nace este fondo? Aunque yo creo que la respuesta es más bien obvia. Y en segundo lugar, claro, esta aproximación tan profesionalizada parte de una realidad en la que Amiral cree, y es que no siempre, lo que decía Domingo, no siempre hay una correlación entre crecimiento económico y evolución de los mercados. No es una correlación perfecta. Así que, ¿por qué el fondo? Y háblanos de estas discrepancias. Claro, pues nosotros hemos identificado 4 razones muy claras para invertir en mercados asiáticos, como digo, incluyendo Japón. La primera de ellas es bastante evidente. Hay un número muy amplio de compañías cotizadas, que además es creciente, y encima son poco seguidas, con lo cual
pues esas tres combinaciones a priori pues te hacen interesarte por el mercado. ¿Por qué digo que es bastante amplia? Bueno, en estos momentos el 60% de las compañías cotizadas en el mundo cotizan en Asia. El 75% de las salidas a bolsa se están produciendo en Asia. Tenemos una serie de estadísticas entre el año 2013 y 2021. Por ejemplo, en los países de Asia-Pacífico desarrollados, pues el número de compañías cotizadas incrementó un 33%. Estamos hablando pues apenas una década. Es bastante significativo. En estos momentos estamos como en 8.000 cotizadas en esa región, en Asia-Pacífico. En Asia-Pacífico emergente, más 54%, es decir, más de un 50%. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en Estados Unidos? Un 9% de crecimiento. ¿Qué ha sucedido en otras regiones? En América Central, por ejemplo, América Latina, menos 11%. Es decir, hay menos compañías cotizadas. Eso te puede indicar un poco lo mal que lo está haciendo los diferentes países para que haya menos cada vez. En cualquier mercado que vaya bien, cada vez debe de haber más compañías cotizadas. Es algo positivo, como todos sabéis. Pero voy más allá. Desde el año 2013 han salido tantas compañías en Asia a cotizar como todas las empresas cotizadas en Estados Unidos. Y de seguir así este ritmo, que tampoco ha sido espectacular, pero es un buen ritmo, en 8 años ya habrá más empresas cotizadas en Japón que en Estados Unidos. Que al final, el mercado con más compañías cotizadas del mundo, lo que pasa que la mayoría son muy pequeñas, es India. Pero Estados Unidos es un país que, además de ser el de mayor capitalización, el que más pesa en los índices, también tiene muchas compañías cotizadas. Pero de seguir este ritmo, Japón va a sobrepasar a Estados Unidos, que nos parece bastante impactante. En segundo lugar, lo que comentaba de mercados menos eficientes. Evidentemente, tú como inversor, si tienes flexibilidad para invertir en cualquier región del mundo, pues no te compliques la vida, vete allí donde creas que hay más ineficiencias. Entonces, una de las formas más sencillas de medir las ineficiencias para nosotros es cuántos analistas cubren las compañías de media. Y normalmente los mercados con menos compañías analizadas cubiertas, pues nos parece que van a ofrecer más oportunidades. Más o menos en Estados Unidos y en Europa, el 90% en el caso de Europa y el 100% en el caso de Estados Unidos de las compañías que forman parte de los índices tienen cobertura de análisis, y de media pues tienen 20 analistas. Es decir, hay 20 casas de análisis que, por ejemplo, están analizando pues Inditex, o bueno, en el caso de Inditex son incluso todavía más. Entonces, es muy difícil que en una compañía que está analizando todo el mundo pues se produzcan ineficiencias. Sucede, y de hecho pues nosotros invertimos a veces en compañías muy grandes. En Apple, por ejemplo, invertimos en 2015 y fue una buena inversión. Pero normalmente las compañías que sean más pequeñas y no estén analizadas pues te van a dar más alegrías. El 50-60% de nuestro fondo está justo invertido en un tramo de países en donde la cobertura de análisis no es 90-100% como el caso de Europa y Estados Unidos, sino que es el 20% o menos. E incluso el caso de el 10% en Indonesia, Taiwán, Japón está más o menos entre el 17-20%, es decir, que son 5 o menos analistas por cada una de las compañías cotizadas. Evidentemente, pues eso es una clara oportunidad. El segundo factor para nosotros pues es una tendencia muy positiva de mejora de gobernanza, de gobierno corporativo y de asignación de capital. Esto quizás es todavía más claro y evidente en Japón, pero también hace referencia a toda la región. Lo estamos notando pues por la llegada de fondos de capital riesgo. Cada vez hay más inversores internacionales, institucionales llegando a la región. El activismo accionarial, es decir, inversores que toman una participación significativa con el objetivo de cambiar medidas dentro del comité de dirección de la compañía, pues de mejorar el reparto de dividendos o no sé, a lo mejor vender una filial que no tiene ningún sentido tener como participación principal. En definitiva, eso nos parece bastante positivo. También creemos que el tema de la gobernanza y la asignación de capital es fundamental. Es muy fácil de medir, los dividendos y las recompras de acciones que han hecho las principales compañías, por ejemplo, del Topix 500, que es el principal índice junto con Nikkei de la bolsa japonesa. Pues es que se ha doblado desde el año 2012.
Es decir, que las compañías japonesas han mejorado mucho en lo que a asignación de capital se refiere y están siendo cada vez pues más generosas y más consideradas con los accionistas. Esto es un problema endémico que se ha producido en las últimas décadas en Japón y que se está revirtiendo. Ahora, si queréis, podemos ampliar el tema de Japón. Otro factor fundamental es que está mejorando la calidad de los negocios, de los modelos de negocio. Yo creo que con China puede ser bastante fácil entenderlo. A lo mejor hace 20 años todas las compañías o muchas compañías chinas, el perfil de productos de bienes y servicios que producía pues eran de muy bajo valor añadido, y a medida que ha ido pasando el tiempo, de repente las compañías asiáticas, pues el nivel medio de valor añadido que generan es mucho más alto. Están haciendo pues ya unos bienes tremendamente sofisticados, incluso pues temas de semiconductores y demás, que estaba como muy acotado a Japón, Taiwán y demás, incluso los chinos. O sea, a los chinos, por ejemplo, ya no se les escapa nada. Y de hecho se ha triplicado el retorno sobre el capital invertido, se ha triplicado en 10 años y se ha multiplicado por 5, prácticamente por 5 en 20 años. Comparado con otros mercados, incluso en el mercado americano, por ejemplo, ha decrecido. Es decir, el retorno medio de las compañías americanas en los últimos 10 años se ha resentido, mientras que en Asia estaba creciendo. Y por último, el cuarto motivo por el cual creemos que merece la pena invertir en Asia, desde un punto de vista estructural, quizás esto es algo más coyuntural, un tema de valoraciones. Es decir, en estos momentos las compañías asiáticas, incluidas las japonesas, pues cotizan a un PER bastante inferior al de Estados Unidos, 25% de Estados Unidos, 25 veces Estados Unidos, 20 veces en el caso de Asia y también de Europa. Y sobre todo pues el PER de Shiller, por ejemplo, que también es una herramienta, una métrica de valoración que nos gusta. Pues si el mundo más o menos está cotizando a PER 20, los mercados asiáticos están cotizando aproximadamente, los principales países, pues Filipinas, Malasia, Corea del Sur, por debajo de PER 15. Nos gusta bastante. Entonces esos son los 4 principales factores por los cuales creemos que invertir en Asia tiene sentido. Y sí que es cierto que luego podemos pues entrar un poco en el matiz de no siempre a corto o medio plazo una región de muy alto crecimiento económico se ve reflejado en los mercados bursátiles. Y de hecho pues recientemente, por ejemplo, una de las bolsas más rentables en los últimos años ha sido Japón, y el crecimiento económico pues no acompaña, mientras que, por ejemplo, un mercado como el chino, en donde el crecimiento económico ha sido espectacular, pues no se ha visto reflejado a corto plazo en el mercado. Y bueno, ya si quieres me extiendo en este punto. Los 2 mercados más rentables del siglo XX, curiosamente, han sido Estados Unidos y Suecia. Sí que es cierto que son países que han crecido bastante, pero por ejemplo en los últimos 20 años, si tú ves los países que más han crecido y comparas ese crecimiento económico con Estados Unidos y con Suecia, o sea, les dejan en pañales. China, antes lo comentaba Manuel, el crecimiento económico chino ha sido, pues no sé si los últimos 30 años, una media del 8-9%, ha sido una auténtica barbaridad. Entonces, no se ve reflejado. ¿Qué han hecho las compañías americanas y suecas? Pues sobre todo hacer adquisiciones y una asignación de capital muy buena, comprando cosas en el exterior y aumentando el beneficio por acción, pero que no siempre, no necesariamente hay una correlación perfecta entre un alto crecimiento económico y un mercado bursátil muy rentable. Oye, Pablo, antes de entrar en mercados o en compañías concretas dentro de vuestro fondo, me ha resultado muy interesante esto que comentas, de que el mercado asiático, una de las características es que cuenta con compañías cotizadas que en términos generales son poco seguidas por analistas, con lo cual ofrece efectivamente oportunidades de inversión. Al ser compañías poco seguidas, poco analizadas, pues eso da una ventaja a quien realmente puede fijarse en ese tipo de compañías para identificar ineficiencias, para identificar potencialidades, para identificar nuevas y beneficiosas oportunidades de inversión. Pero a mí me gustaría saber cómo os aproximáis a ese mercado, porque entiendo que es un mercado complejo, poco conocido, incluso entiendo desde el punto de vista del análisis incluso opaco, puesto que pues a lo mejor hay compañías que lo que es la contabilidad, la aproximación a la contabilidad, el idioma, que es ciertamente complejo, pues digamos que
supone barreras de entrada. ¿Cómo desde Amiral hacéis esa aproximación al mercado asiático? ¿Contáis con analistas o con algún equipo? Sé que tenéis una oficina en Asia, concretamente en Singapur, creo recordar. Sí. Pero ¿contáis con analistas autóctonos, por así decir, con algún tipo de... ¿Sí? Sí. ¿Cómo hacéis lo que a los otros les da miedo, es verdad, o sea, a ver, vamos a ser sinceros, hay muchos analistas que no se meten aquí porque dicen, no voy a saber comprenderlo, les da miedo en el sentido de que dicen, esto no es para mí. ¿Vosotros cómo superáis ese miedo? No, perdona, y un tercer y último matiz, con ese crecimiento en compañías tan enorme, porque claro, dicen, no, a ver, pero me voy a buscar un equipo profesionalizado porque en realidad nadie las mira, pero es que hay 20 compañías, ¿no? Porque estamos hablando de 8.000 cotizadas, o sea, es un universo muy grande para ponerse a buscar y a encontrarlo, ¿no? Con estas dificultades. O sea, empezando por el final, 8.000 solo en Asia-Pacífico desarrollados. Si incluyes emergentes, ya te vas a otras 8.000, o sea, 16.000 compañías. Siempre se habla pues del entorno de 40 y pico mil, 50.000 compañías cotizadas en el mundo. Como decía antes, el 60% de todas las cotizadas del mundo cotizan en Asia, con lo cual pues es y además ese porcentaje está creciendo y va a seguir creciendo. Empezando por la primera pregunta del cómo, efectivamente, pues no, como no puede ser de otra forma, un fondo de estas características tiene un equipo local. En la oficina de análisis de Singapur, que inauguramos en el año 2017, cuando la inauguramos teníamos la idea en mente de algún día lanzar una estrategia centrada en el mercado, pero evidentemente tenías que tener el equipo desarrollado. Y en estos momentos pues tenemos personas de Singapur, por ejemplo, pero curiosamente prácticamente todos los de Singapur o hablan algún idioma, en este caso concreto John Kum habla mandarín. David Hori, por ejemplo, pues habla japonés. Ryan Kim, que curiosamente está en la oficina de París, habla, pues formándose y demás, habla coreano, es coreano, es surcoreano. Entonces, evidente, y Julian Fogg, que es el gestor de la estrategia, el gestor coordinador, porque nosotros pues tenemos el tema de las subcarteras. Él, por ejemplo, está centrado en el mercado japonés. Entonces, la primera pregunta del cómo, pues con equipo local y personas dedicadas exclusivamente a las compañías de esa región. Y en muchos de los casos, pues sobre todo por la parte de análisis, personas que están tan familiarizadas como que son de los países que están analizando. Entonces, como es imposible, pues muy difícil, el tema de algunos mercados, pues si no tienes esa sensibilidad de ser local, pues te vas a perder un montón de matices. Evidentemente, pues creemos que la filosofía un poco de Amiral, el stock picking puro, el estar descorrelacionado con respecto a los índices, el tener mucha flexibilidad y tener cierta predilección hacia compañías de pequeña y mediana capitalización, pues es un punto adicional. Con respecto al tema del miedo que comentaba antes Domingo, pues evidentemente haciendo muy bien los deberes, sin ir con mucha prisa. Ahora os voy a dar unas pinceladas de la generación, pensando en términos de productividad, lo que ha generado el equipo, sobre todo desde la apertura de la oficina, ahora lo comentaremos. Pues evidentemente la clave es el ir muy despacio, el ir conociendo cada mercado de forma más y más profunda. Los equipos de gestión hacen viajes, pues por ejemplo se van 1 o 2 semanas a Japón, por ejemplo. Yo me acuerdo en el año 2016, pues curiosamente yo tenía planeado un viaje personal a Japón y estaba recién incorporado a Amiral, y entonces Julian Fogg, que es el gestor de Sextana, el gestor coordinador, estaba de viaje de trabajo con Louis Darbier, que también está en la estrategia de este fondo. Pues les acompañé un día visitando compañías japonesas en Tokio, y fue pues una experiencia muy interesante, y ahí te das cuenta pues las barreras, por ejemplo, idiomáticas que antes mencionaba Domingo. Pues se ponía a hablar, ese día nos reunimos, si mal no recuerdo, con 4 o 5 compañías. Yo recuerdo que nuestro traductor transmitía una pregunta, la compañía contestaba en japonés, pues a lo mejor, no te exagero,
hablando 2 minutos y nuestro traductor nos lo traducía en inglés y literalmente 10 segundos. Entonces dices, o sea, el concepto de Lost in Translation, que por cierto es una película que recomiendo encarecidamente, que está centrada en Japón, habla exactamente de esto, de cómo te pierdes en esa barrera idiomática que es gigante. Es que no es solo idiomática en el caso de Japón, también es cultural con todo Asia. De hecho, pues por ejemplo, una cosa muy buena que hacían los asiáticos antes del COVID, pues cuando estás enfermo llevar mascarilla en sitios públicos. ¿Cómo nos chirriaba antes del COVID ese gesto que tenían los asiáticos? Pues una barbaridad. Es que la gente pensaba que lo hacían para alejarse de ti y en realidad lo que estaban haciendo era protegerte. Era un acto de generosidad. Y de buena educación. Y nosotros lo interpretábamos como que antipáticos los japoneses con la mascarilla. Con lo cual, yo creo que hay muchas cosas que chocan y no es simplemente un tema idiomático, también es un tema cultural y oye, tienen infinidad de aspectos positivos. Pero por darte unas breves pinceladas, en los años, por ejemplo, 2014, 2015, antes de la apertura de la oficina, ideas asiáticas nuevas anuales, estamos como entre 3 y 7, más o menos. En estos momentos, desde la apertura de la oficina, y lo medimos cada año, pues 2018, 13 nuevas ideas, 2019, 12, 2020, 14. Es decir, más o menos una nueva idea cada mes que se incorpora a diferentes estrategias. Desde el lanzamiento de Sextanasí también se van a incorporar en este fondo. Y bueno, pues de 8 años que tenemos de track record, pues 6 hemos generado rentabilidades por encima de los índices en esa selección de ideas. Pero yo creo que la clave, evidentemente, es tener equipos locales que están especializados y que vienen, pues, lógicamente, con un track record de, oye, pues yo he cubierto el mercado de Hong Kong, Taiwán, por ejemplo, en esta entidad, en este banco, en hedge funds también han trabajado algunos de nuestros compañeros. O sea, que ese es un poco el secreto, en lo que no es mucho. Oye, el tema cultural, que nos quedamos a veces en esta parte, que es muy importante, que de cara de pura, es un poco anecdótica, pero es real, que tiene unas implicaciones, pero también en lo que es la gestión de las compañías. Por ejemplo, en Japón, antes hablabas de la asignación del capital, de que están cambiando. Siempre se ha dicho este mito de que las compañías japonesas tenían unas prioridades muy diferentes a las europeas, que iban acumulando caja, que no lo repartían, que entonces, claro, que tú invertías ahí, la compañía tenía buenos datos de crecimiento, de beneficios, pero que luego eso no se traducía ni en un dividendo, ni en nada que el accionista pudiera tocar, y eso ponía como nerviosos a los inversores occidentales. Dices que está cambiando. Bueno, en primer lugar, no sé si es verdad esto que yo digo, que eran tan diferentes las compañías japonesas a las occidentales, si eso está cambiando y cómo eso tiene un reflejo en el valor de las compañías, o a lo mejor todavía no se está produciendo y por eso veis vosotros oportunidades. No, totalmente. O sea, somos contrarian, pero no tanto. El punto de inflexión yo creo que se ha producido en el año 2012. Ahí, por todo tipo de métricas, pues por ejemplo, presencia de activistas, empieza a mejorar mucho la rentabilidad, pues sumada entre dividendos y recompras de acciones. O sea, no estamos yendo contra el mercado. Claramente está mejorando ya la asignación de capital, el trato a los accionistas en Japón. Básicamente porque el gobierno, a través de medidas muy concretas, lo está impulsando. Nosotros tenemos una alianza con una entidad que se llama Go Investment Partners. Somos la primera entidad europea que firma un joint venture con esta compañía y ya estamos digamos viendo los frutos de esa colaboración, y básicamente pues es que, entre otras cosas, las compañías te contestan a los correos electrónicos. O sea, sí que es cierto que está mejorando el trato a los accionistas por parte de las compañías japonesas, pero todavía queda camino por recorrer. Y bueno, pues te encuentras con situaciones de tener un porcentaje, dices, oye, buenos días, me llamo Amira Gestión, tenemos un 5% de vuestra compañía, nos gustaría reunirnos con vosotros, y de primeras no te reciben. Si escribe una persona japonesa, entonces sí. Entonces, es un tema cultural, pero evidentemente. Eso es así, tal cual. Sí, tal cual. Es un tema cultural, pero algo que para muchos podría ser negativo, pues nosotros lo vemos como algo positivo. Es decir, es que muy poca gente va a hacer ese esfuerzo adicional. Yo el día que os digo que estuve de reuniones en Japón, en Tokio, nos preguntó una compañía: ¿sois los primeros europeos, inversores europeos, en visitar nuestras oficinas de aquí? ¿Por qué?
O sea, no lo entendían. Decían, y no entendíamos la pregunta. Se refería de por qué nosotros, es decir, de todas las compañías que hay, ¿por qué no sabéis? Y nuestro analista, Julián, bueno, pues porque hemos hecho varios screenings previos, analizado, investigado, hablado con muchas personas y se llamaba, si mal no recuerdo, AgroCaneso, una compañía de temas químicos para pesticidas y demás, y unas oficinas muy modestas, con lo cual te da la sensación de decir, estas personas... Eso me gustó. Sí, eso, las manchas en las moquetas lo pusimos como algo positivo dentro del proceso de análisis, pero que te das cuenta de las barreras que hay y yo creo que eso es fundamental. Entonces, el tema idiomático, evidentemente, pues te contestan a los emails, que ya es una auténtica maravilla, pero nosotros creemos que claramente pues hay una serie de ratios que están mejorando. Las compañías japonesas, por ejemplo, dices, ¿es tan exagerado el tema de la mala asignación? Sí. Los últimos 20 años, básicamente, después de ese boom bust del año 89 que sufrió el mercado, han tenido tanto miedo las empresas que han sobrevivido que lo único que han hecho es acumular capital, acumular cash. Y de hecho, no es casualidad que de todos los mercados bursátiles del mundo, allí donde las compañías tienen más caja es Japón. Más o menos la media mundial es el 20% de cash. En el caso de Japón, un 80%. Es una auténtica barbaridad. Que nos den un poco, hombre, si no saben qué hacer con él. Una de las... Bueno, de hecho, un banco, por ejemplo, Jefferies, pues el payout ratio, que es como de lo que de los beneficios, cuánto reparto a dividendos es un 40%, considera que podría ser un 70%. Es decir, es un mercado en donde prácticamente sin pestañear podrían duplicar el dividendo que se le da a los accionistas. Es una auténtica barbaridad. Entonces, la oportunidad es muy grande. Uno de los aspectos, por ejemplo, culturales que más se ha hecho en los últimos años es tener participaciones cruzadas. Entonces, oye, dos empresas que más o menos tienen ciertas cosas en común, oye, pues te voy a comprar un 20% de tu free float y tú me compras a lo mejor un 10%. Entonces dices, no tiene mucho sentido. Firmemos un acuerdo, una alianza, un contrato de colaboración para ponernos de acuerdo en temas estratégicos, ayudarnos, pero ¿qué sentido tiene que mi accionista tenga una participación en tu... O sea, allí donde no había ningún tipo de necesidad de tener ese tipo de participaciones cruzadas, bueno, pues es un porcentaje gigantesco del cash que tienen las compañías. Entonces, todo esto está mejorando. El gobierno de Shinzo Abe fue el que lo inició. Y nosotros creemos que es algo muy positivo. Entonces, se está viendo claramente la mejora en retornos para los accionistas. Se ha duplicado prácticamente en apenas 8 años y creemos que va a continuar así. En general, las compañías, pues evidentemente, con respecto al mundo occidental, pues siempre va a haber aspectos en los que estás un poco más rezagado. Pues el trato en general a los accionistas pues, gradualmente va mejorando y nosotros creemos que pues eso es un viento de cola muy positivo, porque si ya de por sí las compañías son baratas, están poco analizadas y encima pues tienen bastante recorrido para crecer, pues si encima en la caja de repente te pones a repartirla, mejoras también lo que es literalmente la eficiencia. O sea, en Japón también es un tema cultural. El tema de los despidos, pues históricamente siempre está muy mal visto. Entonces, grandes corporaciones, eso fue un artículo que leí a raíz de esa visita en 2016 del Wall Street Journal, pues en vez de despedir a gente en las grandes compañías, les ponen en una sala y les ponen a leer el periódico en el ordenador y a jugar al solitario, para evitar el tema de los despidos. Entonces, claro, todo eso se está cortando. Está habiendo un relevo generacional de los equipos directivos, pues de gente que se ha formado, pues a lo mejor en escuelas de negocio anglosajonas y demás, y que tienen más en el ADN decir, oye, pues las compañías tienen que maximizar el beneficio. Y ahí gradualmente pues también se está notando esa mejora en eficiencia, que es un poco lo que comentaba del ROCE, que se ha multiplicado por, pues, si mal recuerdo, por 3 lo tengo por aquí.
Sí, por 3 en 10 años y por 5 en 20 años. Pues detrás de esto está un esfuerzo muy grande por parte de las compañías cotizadas. Esto es toda la región asiática, no es solo Japón. Y por el contrario, por ejemplo, pues en Estados Unidos ha empeorado. Entonces, claro, están haciendo catch-up con respecto al resto del mundo, pero es que encima el país más avanzado, Estados Unidos, está yendo un paso hacia atrás en temas de retorno sobre el capital invertido. Luigi. Oye, Pablo, ¿cómo ha afectado? Esto es una pregunta totalmente circunstancial. Por el momento en que estamos, me pregunto si el lanzamiento del fondo y la estrategia tiene algo que ver con que quizá la epidemia de COVID haya dejado en algunos de estos países en los que vais a invertir o ya invertís algún mercado especialmente apetecible, porque la forma en que han respondido los países de la zona pues es muy, muy diferente. Algunos han sido ejemplos y otros, pues según los medios, si nos fiamos de ellos, pues parece que no tanto. Aunque sé que no vais a invertir en mercados, sino en empresas concretas, la pandemia y lo que ha sucedido ha dejado a lo mejor algunos mercados con más oportunidades que otros. Pues yo te diría que no. Es decir, sí que es cierto que el cómo han salido en muchos países en la región versus pues el resto del mundo, sobre todo desde nuestra visión aquí en Europa, en España, pues hay un contraste, pero no, por parte del equipo de gestión, vamos, no hay ningún comentario, o sea, nunca les he escuchado nada al respecto y yo creo que al final, pues con el tema del COVID hemos salido perdiendo todos y de hecho, pues no hay compañía que cotice que no se vea afectada, salvo las 4 que, pues eso, las que venden mascarillas y cosas así, que les va fenomenal, pues a la inmensa mayoría de las compañías les perjudica este escenario y aparte pues le ha metido mucha presión, los niveles de impago pues se van a incrementar mucho, hay muchos sectores que se han quedado muy tocados, entonces no lo vemos como algo positivo. Oye, pues que hay algunas regiones o algunos países concretamente que van a arrancar más fuertes que el resto del mundo, pues bien, pero el exceso de rentabilidad a largo plazo frente a Europa, por ejemplo, o Estados Unidos, no creemos que va a venir fundamentalmente de ahí. Pues a lo mejor en los primeros años pues te añade un poquito, pero claramente la ventaja que nosotros creemos que tiene a largo plazo pues es más un poco lo que he comentado de, oye, pues muchas nuevas compañías, tendencias muy buenas de mejora de gobierno corporativo, asignación de capital y negocios pues con modelos de negocio de más valor añadido, pues eso son cosas que van a ser más estructurales en el tiempo. Sí que es cierto que la valoración es quizás algo más coyuntural, pues puede cambiar de aquí a 1 o 2 años, pero creemos que como la región es tan amplia, es un poco lo que comentaba antes Domingo, que son tantos países que, oye, igual que en Europa el tema del euro pues siempre se cuestiona porque dices, no hay 2 velocidades, hay 27, entonces allí en Asia es muy raro que toda la región, todos los países se pongan muy caros por las principales métricas de valoración y nosotros creemos que siempre va a haber pues algunas regiones donde las cosas estén razonablemente a buenos múltiplos. Yo quería preguntar... Sí, Manuel. Sí, no, simplemente... a mí me gustaría que nos dieses unas pinceladas sobre vuestro nuevo fondo, si están así, cuáles son las principales características, especialmente cuáles son las principales posiciones en compañías y un poco las características del fondo, si son small caps, compañías más bien pequeñas, compañías grandes. Sí, pues yo creo que el dato quizás más interesante es que en estos momentos el 60% de la cartera son compañías de menos de 500 millones de capitalización. Entonces, Sextan así, como hemos comentado, pues es un fondo que hemos lanzado recientemente, fundamentalmente porque pues había muchos clientes que nos lo pedían y los clientes no nos pedían con Japón, pero nosotros hemos metido ese país por todos los motivos que hemos explicado y de hecho creemos que tiene sentido, pero fundamentalmente pues es un fondo muy flexible a nivel geografías, pero como digo, pues siempre va a haber ciertos mercados que excluyamos y nos parece que el tema de las small caps tiene todo el sentido del mundo, porque evidentemente ahí es donde creemos que se van a producir más ineficiencias. A nivel distribución, por ejemplo, de sectores, pues en estos momentos
sector industrial pesa un 20%, tecnología pesa un 15%, consumo discrecional pesa un 16%, sector sanitario, por ejemplo, pesa un 8%, finanzas un 6%, o sea, está razonablemente diversificado. Nosotros, en general, en Amiral Gestión, siempre hemos creído que es fundamental, de cara a gestionar los riesgos adecuadamente, no tener una exposición muy grande sectorial. Geográfica, evidentemente, en un fondo de estas características, pues estás absolutamente concentrado en la región, pero sí que creemos que por la parte sectorial es muy importante el tener una buena diversificación. Y a nivel, pues, capitalizaciones, como digo, pues fundamentalmente están en empresas de menos de 500, pues por ejemplo, empresas de entre 2 y 7.000 millones es el 11% del fondo, más de 7.000 es el 6% del fondo, o sea, apenas compañías de más de 2.000 millones es el 17% del fondo, porque sí que es cierto que compañías entre 500 y 2.000 tampoco es, o sea, son tamaño mediano. De hecho, no hay un consenso entre todos los inversores de qué es small, qué es mid, qué es large, depende a quién le preguntes, no hay un claro consenso, cada entidad tiene su propio criterio. Para nosotros lo solemos poner de menos de 500, entre 500 más o menos y 2.000 y más de 2.000. Es un poco cómo filtramos nosotros las compañías. Entonces, bueno, pues eso es un poco la foto del fondo. En estos momentos está relativamente concentrado porque tiene 25 compañías, que es pues, bueno, un nivel de concentración razonable, y nos parece que bueno, pues a nivel de posicionamiento geográfico, por ejemplo, Japón pesa un 49%. Esto puede asustar un poco, pero hay que recordar que el índice MSCI AC Asia, Japón pesa un 35% aproximadamente. Entonces, bueno, pues, tenemos un 15% más de Japón de lo que tiene el índice, un 15% en absoluto, en relativo un 50%. Pero es que por todos los motivos que hemos comentado, nos parece que Japón, de toda la región en estos momentos, pues es el mercado más interesante. Y eso son un poco las principales pinceladas del fondo. Creemos que, como comentábamos al principio, tener exposición a Asia tiene sentido, con los matices que hemos hecho, que no hay esa correlación tan clara, y creemos que el apostar por small caps, evidentemente con equipos locales que visitan las compañías, visitan las fábricas, ven las moquetas y ven esa austeridad que es tan buena para el retorno sobre el capital, eso es un poco la filosofía, y creemos que como el mercado es tan grande y tantos países que forman parte de la región, pues cuando uno se ponga más caro, pues seguro que tienes otro que está más a tiro, porque no tienen una correlación tan alta como a lo mejor puede tener quizás los mercados europeos, en donde sí que en general hay una correlación bastante alta. En la asignación de capital no entraban las moquetas nuevas. Ahí quería preguntarte yo sobre esos otros países. Si os pido a los dos brevedad, porque estamos ya en los últimos minutos. Decías que la oficina está en Singapur. Lo que nos llega aquí es que ese sureste asiático, también la zona de India, está disparándose, sobre todo la parte de consumo. ¿Cómo veis? ¿Ahí hay oportunidades? ¿No hay oportunidades? Esa clase media que incorpora cada año millones de personas está haciendo que compañías de productos que a lo mejor aquí ya son sectores muy maduros, allí se están ofreciendo cosas nuevas. ¿Qué veis ahí? Cosas que os gusten. Pues curiosamente, esa es lo podrías llamar tendencia, que es interesante, pero en estos momentos nosotros no la vemos tan clara, la tendencia de, oye, pues tienes clases medias, o básicamente tu economía ha pasado de producir para el resto del mundo a producir para tu clase media creciente. Nosotros una tendencia que vemos más evidente tiene que ver con tecnología, que es algo que en Amiral Gestión nos gusta, y bueno, es que nos parece que es fundamental el no darle la espalda. Y es el tema de la digitalización de la región. Pues por ejemplo en Japón hay un montón de tareas administrativas que requieren un sello oficial que se llama Hanko,
bueno, pues evidentemente con el tema del COVID te puedes imaginar lo improductivo, poco higiénico que es. Entonces, las oportunidades que ofrece la región para que las compañías se digitalicen y todos los procesos que en estos momentos pues son muy burocráticos, papeleo y demás, es tremenda, y nosotros eso sí que lo vemos de forma bastante clara, no solo en Japón, en otros países. Pues por ejemplo tenemos una posición en una compañía que se llama Humanica, pues tiene una cuota de mercado en Tailandia, tiene una cuota de mercado del 60%, hace software para la gestión del tema de recursos humanos y de contabilidad. En definitiva, nos parece que el perfil de compañía que pues tiene un componente tecnológico fuerte, es small cap, no es especialmente grande, tiene márgenes pues en ocasiones parecidos a los que pueden tener las empresas, las famosas FAANG y demás, pues nos parece que es una tendencia muy, muy clara. El converger toda la región asiática con el resto del mundo occidental ya mucho más desarrollado. Pues tú le preguntas a las compañías americanas ¿cuánto te gastas en temas, por ejemplo, de CRM? Pues es que Salesforce tiene el rascacielos más grande de todo San Francisco, es decir, la meca de Silicon Valley. El edificio más grande es Salesforce, que es una compañía cotizada. Nosotros, por ejemplo, internamente utilizamos Salesforce como CRM. Pues evidentemente ya está todo el presupuesto puesto y las compañías han hecho todo ese esfuerzo de digitalización. En el mundo, en el mercado asiático no. Entonces queda todavía mucho por hacer, y esa para nosotros es una tendencia que se va a mantener pues tranquilamente 10 años. En Japón concretamente, desde el propio país lo están impulsando, y evidentemente pues es que las características de ventajas competitivas que tú ves en los grandes jugadores tecnológicos también lo tienes en mercados más nicho. Es decir, si tú invertimos en una compañía japonesa que hace software de contabilidad, pues evidentemente los márgenes y el stickiness que tú consigues con ese perfil de producto de servicio es muy grande y es muy bueno. Y lo positivo es que las valoraciones son mucho mejores que en las grandes tech, que es las que todo el mundo mira, evidentemente. Bueno, pues para todo aquel que pensara que se puede invertir en Asia así, sin mirarse los números, bueno, pues aquí tenemos a Pablo, que hoy nos ha traído, pues yo creo que una exposición pormenorizada, y hay que decirlo, con una cantidad de datos apabullante que no sé ustedes, señores oyentes, no sé vosotros, queridos compañeros, pero a mí me ha dejado claro muchos datos, me ha dejado claro pues que efectivamente se trata de una región que puede ofrecer unas grandes oportunidades y en donde se pueden encontrar grandes palancas de rentabilidad para los próximos años, y que bueno, pues a ver si Sextant así se convierte en un fondo que le dé muchas alegrías a Mirar Gestión y desde luego a sus partícipes. Así que Pablo, muchísimas gracias por el tema que nos has traído hoy, por esa clarividencia, esa facilidad de exposición que te caracteriza y que la compartas con nosotros. Espero que te podamos ver muy pronto por aquí. Muchísimas gracias, Luis Fer. Ojalá pronto. De todas maneras, no te vayas todavía porque queda lo mejor de cada programa, que son las recomendaciones Value School. Vamos ya. Hola, soy María Ángeles León, fundadora de Global Social Impact Fund, y escucho todos los domingos, también en podcast, Tu Dinero Nunca Duerme. Lo escucho y lo disfruto. Luis Alberto Iglesias, decía yo al principio, era un programa de papel y boli. Yo te puedo confesar que a mí se me han acabado los papeles para apuntar todo lo que ha estado diciendo Pablo en el día de hoy, completito, y los completamos ahora con las recomendaciones. Bueno, pero lo de los papeles porque tú eres muy analógico, tú eres un poco old school, como dicen ahora. Ahora lo que se lleva son vídeos, Luis Fer, y aprender con material como el que voy a recomendar, en su mayor parte es sacado del canal de YouTube de Value School. Vamos allá con este especial Asia. El primero de los vídeos que voy a recomendar se titula ¿Se está convirtiendo China en el nuevo centro de las finanzas mundiales? Y es un pequeño documental al estilo Value School de unos 15 minutos donde examinamos la integración de China en los mercados financieros mundiales. Es algo que
está ocurriendo a toda velocidad y el peso que puede tener China realmente en las finanzas del mundo entero. El segundo ya es un vídeo un poquito más sobre un sector, el sector de los chips. Se titula TSMC, Taiwán y la guerra de los chips, y explicamos por qué Taiwán es un país tan importante y por qué la escasez de chips ha hecho saltar las alarmas de medio mundo y las consecuencias de este nuevo pulso tecnológico que se está librando entre Oriente y Occidente. Después, hemos hablado aquí de Japón también, vamos a analizar con detalle en el vídeo titulado Las grandes burbujas, la gran crisis de Japón, cómo lo que se conoce como milagro japonés provocó al final una de las burbujas inmobiliarias y financieras más salvajes de todos los tiempos. Japón pasó de ser un país próspero a padecer una crisis de casi 30 años, que explica un poquito esa zombificación de la economía japonesa, que se puede ver en el índice Nikkei, por ejemplo. Pero bueno, todo está explicado en el vídeo. Y después de estos vídeos vamos a recomendar uno en concreto que es interesante, porque hemos empezado un ciclo de conferencias sobre política internacional y hace poco el diplomático Fidel Sendagorta vino a Value School para explicarnos esta situación de rivalidad entre China y Estados Unidos y dónde se coloca la Unión Europea en este nuevo tablero de juego. Es decir, hay que conocer el mundo en el que estamos y el que se va a desarrollar, porque va a ser el escenario en que se van a desarrollar nuestras inversiones. Y esta conferencia está chulísima, fuera del tema de inversión, más dentro del tema de política e intereses entre las naciones. Y por último, como estamos en verano, quiero recomendar el último número de la revista de libros de Value School, donde el inversor Miguel de Juan nos recomienda sus favoritos de inversiones, economía, historia y finanzas. La biblioteca del inversor, como siempre, gratis, desde el enlace que dejamos en el tweet del programa. Muchísimas gracias, Luigi. Vamos a añadir una recomendación más que me pide Pablo Martínez Bernal. A ver. El mejor documental que he visto en mi vida, Hiro, Dreams of Sushi. Altamente recomendable para entender un poco la cultura japonesa y el concepto de una profesión y de llevar la excelencia hasta las últimas consecuencias. El único 3 estrellas Michelin que solo hace nigiri, solo hace sushi. Obama, cuando estuvo de visita, es un restaurante que está dentro del metro de Tokio, fue a visitarlo. Fíjate, pues queda esa recomendación, la anotamos también. Pablo, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. También le agradezco a Manuel, a Domingo y a Luigi su calor, su compañía, su sabiduría y sus preguntas en el día de hoy, como cada semana. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Por supuesto, de nada. Y a todos ustedes, que sean muy felices, que le dejo en la mejor de las compañías, la de Es Radio, y que les espero aquí la semana que viene con temas súper interesantes. Sean muy felices, amigos. Radarbot te ha ofrecido Tu dinero nunca duerme. Descárgate gratis Radarbot, tu avisador de radares legal. Hola, soy Radarbot, la app gratuita experta en detección de radares que deberías usar con tus navegadores habituales si no quieres sorpresas. Detecta una tortícolis tensa por estar mirando el velocímetro del coche cuando conduce tu pareja. ¿Quieres que active un aviso de velocidad máxima para que lo puedas mirar tranquilamente desde tu asiento del copiloto? Eso me había imaginado. Ahorro en multas y en fisio. Lo sé, te leo la mente. Así soy yo, el especialista en radares. Soy Radarbot. Descárgame gratis.